Este es un programa producido por la comunidad cristiana CREE, al alcance de todo creyente que necesita ser restaurado. Bienvenidos, amados hermanos, nuevamente reunidos para colocarnos en las manos de Dios en su palabra por el Espíritu Santo. Deseo de todo corazón a todos ustedes y quienes nos visitan por primera vez que esta palabra cambie totalmente vuestra vida como lo ha hecho conmigo. Vamos a orar. Dios amado, Dios bendito, gracias por la oportunidad que nos das de estar nuevamente juntos y colocarnos a la luz de tu palabra, dispuestos a cumplir tu voluntad perfecta. Gracias, Señor. Bendigo a todas nuestras visitas, bendigo a los que por la plataforma pueden escuchar este mensaje, por las personas que reciban el link. Por todos ellos yo los encomiendo en tus manos y declaro que el Espíritu Santo cumplirá su propósito en esta palabra. Gracias, Dios. Todo esto lo hago en el nombre bendito de Jesús. Bien, amados hermanos, quiero introducir este tema con una cita que ha sido inspiración en toda mi vida ministerial. Eso está en Romanos capítulo 12, 1 y 2. Los que están tomando nota, Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi pregunta es, ¿estarían dispuestos a vivir una vida de éxito espiritual y material? Por supuesto que sí. El éxito material es el resultado del éxito espiritual. Por tanto, tenemos que trabajar insistentemente en que cada miembro aspire a crecer espiritualmente. Dos cosas importantes extraemos del texto que acabo de leer. Participar en los servicios con alabanza y adoración y sacrificio vivo. Esa es la primera parte. La segunda es tomar la palabra de Dios para cambiar el esquema de pensamiento que está arraigado en nuestro ser y adecuarlo a la palabra de Dios, es decir, cambiar nuestra manera de pensar. Convencido de que el imponer conductas en los creyentes, sobre todo a nuevos convertidos, no produce cristianos genuinos. Es preferible esforzarnos e instruir en la palabra de Dios, convencerlos y que voluntariamente tomen una decisión frente a ella y dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo. Ayudemos a nuestros hermanos no solo a que lean el texto, sino que lo mediten y que se propongan ponerlo por obra. Así que vamos a iniciar viviendo iglesia, entendiendo el deseo de Dios. Viviendo iglesia es lo que ha puesto en mi corazón después de todos estos temas que hemos desarrollado y creo que va a ser algo muy fructífero. Si lo ponemos por obra, será de gran bendición para muchas personas. Entendiendo el deseo de Dios. ¿Sabe que tenemos un Dios con propósito? Sus deseos lo ha revelado a sus siervos para que seamos instruidos en su voluntad. Si nosotros descubrimos su deseo y nos identificamos con ese deseo, seremos usados como vasos llenos de él. ¿Les gustaría experimentar esto? Por supuesto que sí. Entonces tomen nota del primer deseo. El primer deseo que he tomado para ustedes es que Dios siempre quiso que nos parezcamos a Él. Lo encontramos en Génesis capítulo 1, verso 26. Génesis capítulo 1, verso 26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra,
y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios es dueño de todo, y Él lo creó para que alguien que había designado fuera el poseedor de todo lo creado en la tierra. Dios quiso que Adán lo fuera. Por eso lo hizo a su imagen y semejanza, dotado de inteligencia, autoridad sobre todo lo que había entregado en la creación. Lamentablemente, Adán fracasó al someterse a Satanás en obediencia y perdió el dominio de todo lo que había recibido. Pero miremos lo que Dios nos dice en Génesis 3:15. Dios declaró lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este decreto se cumplió al traer a su Hijo Jesús y lo hizo Señor de todo, Señor de todo lo creado. Y esto lo demuestra claramente en Filipenses capítulo 2, 9 al 11. Anótalo, Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabes que al recibir a Jesús como Señor y Salvador personal tuyo, ha sucedido algo maravilloso? Cada uno de ustedes ha recuperado la posición perdida de Adán. Ahora en Cristo pueden cumplir su deseo divino de señorear sobre todo lo creado y establecer el reino de Dios en la tierra. Les pregunto, ¿están ustedes capacitados para manejar las circunstancias que se representen de manera que tengan éxito en todas sus gestiones? Si no logra este nivel de manejo, aunque el deseo de Dios ya está cumplido en su Hijo Jesucristo, en ustedes todavía estaría pendiente. Y Dios quiere que se haga realidad. Así que manteniendo el libre albedrío, entonces vuestra decisión, parecerse a Dios o no, ejercer autoridad sobre todas las obras que el diablo las tiene en este momento o no, someter todas las circunstancias de este mundo bajo el dominio de Jesucristo o no, es vuestra decisión. Dios respeta el libre albedrío. Necesitan creer lo que la palabra dice acerca de ustedes como renacidos en Cristo. Esfuércense por conocer vuestra identidad con Dios. Necesitan involucrarse en la gran comisión para ejercer la autoridad. Y obviamente hacer vida de iglesia para que vuestra mente sea transformada. El segundo deseo que vamos a escribir ahora es que Dios quiere morar en nosotros. Para eso vamos a recurrir al Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 16 al 17. Juan 14, 16 al 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El mayor logro que Jesucristo obtuvo para nosotros ha sido que Dios mismo
pueda morar dentro de sus criaturas. Dios es santo, 3 veces santo. Él no podía morar en un ser pecador, porque su santidad lo consumiría. Esa fue la experiencia de Isaías, que lo vemos en Isaías capítulo 6, 1 al 7. Mira lo que dice Isaías en capítulo 6, versos 1 al 7. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, tendiendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Jesús, como hombre sin pecado, es el único capacitado para entrar y estar con el Padre como un solo ser. Es decir, mezclados en esencia, el Hijo y el Padre. Como Jesús fue designado para llevar nuestras iniquidades, nuestros pecados y nuestras enfermedades en su cuerpo, al morir en la cruz los llevó a las profundidades de las tinieblas para dejarlo ahí. Jesús, poco antes de ir a la cruz, pidió la siguiente bendición. Esto lo encuentras en Juan 17, 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús había cumplido con su misión. Estaba a punto de recuperar lo que Adán había perdido. Este pedido se cumplió al resucitar levantado en gloria. Dios su Padre restaura su plena comunión con su Hijo en gloria, dándole la autoridad de impartir de lo suyo a todos aquellos que crean en Él y lo confiesen como Señor. Si has recibido a Jesús como tu Salvador personal, entonces Jesús y el Padre caminan contigo cada día. Para eso es necesario que Dios habite dentro de ti y tu cuerpo se convierta en el templo del Espíritu Santo. Ese es el segundo deseo de Dios, que Dios more en ti. ¿Eres consciente de eso? Ahora lo sabes. Si tienes a Cristo en tu corazón, hazte un encuentro personal con Él. El Espíritu da testimonio en tu espíritu que eres hijo, que eres hija de Dios. Entonces, eres templo del Espíritu Santo y Dios está morando dentro de ti. Veamos ahora el tercer deseo de Dios. Jesús desea que todos seamos uno. Esto fue en la oración de Getsemaní.
En Juan 17, 20 al 22, anota Juan 17, 20 al 22, dice lo siguiente: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús disfrutó de la gloria de su Padre cuando estuvo con él. Se despojó de esa gloria para venir a la tierra, hacerse hombre y morar con nosotros aún siendo pecadores. Él sabía que al volver a su Padre nos iba a dejar, y expresa el sentir de su corazón para con nosotros en dos sentidos: la multiplicación de hijos por la palabra que compartían los nuevos hijos, es decir, estaba orando por ustedes y por mí. Oraba por sus discípulos, pero también por los que iban a creer por la palabra de ellos. Estaba orando también por nosotros. El otro sentido es que experimentamos la gloria del Padre como Él la tuvo antes. O sea que nosotros seamos introducidos también en la gloria de Dios. La manera en que los inconversos conocerían a Dios sería mediante nuestra unidad, porque es la única manera de que Dios se manifieste con poder y haga obras sobrenaturales. El mundo no puede resistir el poder de Dios. De ahí que es necesario vuestro testimonio del obrar de Dios en vuestras vidas. Los milagros, las señales, las promesas cumplidas, compartidas, son vida. Y además, como justificados, tenemos que usar todo lo que ha heredado con Jesús para convencer a este mundo que está enceguecido que Dios es real, que Jesús es una verdad y que ellos también pueden acceder a lo mismo. La gente creerá en Dios cuando vea los milagros, cuando vea las sanidades. La operación en dones no puede ser refutado. Son evidencias comprobables científicamente. De manera que los dones que Dios ha puesto en tu corazón, las habilidades que tú tengas, si no se ponen al servicio de Dios con ayuda del Espíritu Santo, vas a ser una persona sin frutos. Si estamos unidos, el poder de Dios se manifestará y será fácil crecer y extender el reino. El diablo sabe eso y hará todo lo posible por romper la unidad. ¿Cómo podría el diablo hacer eficaz su trabajo en la iglesia? Tomemos nota, esto es muy importante, hermanos. ¿Cómo es que el diablo va a lograr que la unidad se rompa, en otras palabras? Primero, produciendo incredulidad, produciendo dudas de la integridad de los miembros, confusión en las decisiones, sembrando en el corazón de los miembros murmuración, contiendas, disensiones, pleitos, poniendo en los ministros autosuficiencia, espíritu de competencia, celos ministeriales, tantas cosas de manera que uno ni siquiera se da cuenta, puede ir entrando en nuestro corazón. Con solo que hables mal de alguien a espaldas suyas, ya estás dejando la puerta abierta al enemigo. ¿Queremos mantenernos unidos? Evitemos todo esto y no le permitamos al diablo trabajar en la iglesia.
Mis amados hermanos, ahora veamos el cuarto deseo de Dios. Jesús desea que esperemos su retorno. Sabemos que Dios vuelve, Jesús vuelve por nosotros, pero ¿cómo lo esperamos? Mateo 25, 6 al 13. Repito, Mateo 25, 6 al 13, declara lo siguiente. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto es tremendo, hermanos, es tremendo. Vida de iglesia fundamental. Mira, prepararnos para la venida del Señor. Al compartir Jesús esto, quiso dar énfasis de lo trascendental que es su retorno para nuestras vidas. Nos estamos jugando algo grande en el futuro. Por algo intrascendente en el presente, pero maravilloso en el futuro. Es que aún así nos deja la libertad de esperarlo o no. Respeta nuestro libre albedrío. Nos estamos jugando, amados hermanos, algo grande del futuro. Nos instruye de manera en que debemos esperarlo. La palabra velar no es necesariamente pasarse toda la noche en vela, sino que cuando el Señor se iría, las tinieblas tendrían un efecto fuerte sobre su iglesia. Por tanto, necesitarían de la unción del Espíritu Santo para mantenernos firmes. ¿Está sucediendo eso en la congregación? ¿O nos olvidamos de que Él viene y podemos vivir como se nos acontezca? Tenemos también muchas exhortaciones en cuanto a que nosotros estemos velando y tengamos luz. Por ejemplo, Mateo 5:14. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Como iglesia no podemos escondernos. Imagínate un cerro en la noche. En la punta de ese cerro hay una ciudad encendida de luz. Se ve a la distancia. Y nosotros como iglesia somos luz del mundo. Ahora miremos Efesios capítulo 5, verso 8. Efesios 5, 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Sabes que tu conducta, tu comportamiento delante del resto va a iluminar? Va a mostrar que eres una persona diferente. Alguien te puede decir, oye, eres una persona rara. En 1 Juan, capítulo 1, 5 al 7, tenemos otra referencia. 1 Juan, capítulo 1, 5 al 7 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso nos está mostrando la conducta que debemos llevar en la vida de iglesia.
Si Dios es luz y nosotros somos llamados a ser luz, entonces la evidencia será que tenemos comunión unos con otros. Y si tenemos comunión unos con otros, cualquier vestigio de pecado que pueda manifestarse se soluciona de inmediato. Y en ese momento la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos está limpiando de todo pecado. Es algo tremendo, hermanos. Si no nos mantenemos vigentes en esta demanda, tendríamos que verificar antes de morir. Tendríamos que verificar si realmente somos creyentes y vamos a ser arrebatados por el Señor cuando Él venga. Eso va a ser real si has conocido a Jesús de una manera genuina, ¿o no? ¿Muestran ustedes que son luz donde están, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia? ¿Se mantienen lejos de las tinieblas en su manera de actuar? O sea, evaden la corrupción que todo el mundo está acostumbrado. ¿Esperan la venida del Señor haciendo las cosas que a Dios le agrada? ¿Estarán cuando las puertas se abran con sus lámparas encendidas? Quiero terminar esta sesión preguntándoles, ¿disfrutan de la unidad en el cuerpo? No hay nada en vuestra conciencia que les redarguya que algo tiene algo contra ustedes, que alguien está resentido con ustedes. Tomen nota de esto, sumamente importante. Mateo 5, 23 al 26. Mateo 5, 23 al 26 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Si tienen alguna enemistad voluntaria o involuntaria y quieren ser prosperados, prosperadas, cuando ustedes ofrendan a Dios, tendrán que arreglar previamente el impasse y cuanto más antes mejor. Esto es sumamente importante, hermanos. Nuestras ofrendas no tienen ningún sentido. Si Dios ofrendó a su Hijo a muerte por amor, lo primero que tenemos que hacer es amarnos los unos a los otros. Y para eso hay que resolver los conflictos. ¿Cuál es vuestra convicción acerca de participar en la Santa Cena? ¿Toman en serio la recomendación del apóstol Pablo de juzgarse a sí mismo y cenar con expectativa hasta que Él venga? La Santa Cena es para renovar nuestra convicción de que esperamos a Jesús. La Santa Cena es una oportunidad para arreglar la comunión entre unos y otros. Así que yo les recomiendo antes de la cena, tengan un tiempo de meditación, aún en la casa. Revisar el día que va a ser la cena en la iglesia. Si hay algo que está interrumpiendo la comunión, arreglen, llamen por teléfono, visiten, o si se encuentran en la casa de Dios, pues conversen, arreglen la situación, no cenen, porque la misma Biblia dice que por causa de cenar indignamente muchos están enfermos y otros duermen, y cuando ellos duermen hasta pueden haber muerto. ¿Se dan cuenta lo importante que es esto?
Deseo de todo corazón que esta primera sesión empiece a producir un cambio de actitudes y que los deseos de vuestro corazón, las promesas que Dios les da en su tiempo devocional se hagan realidad. Sobre todo, lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso se hace viviendo iglesia. No es solo asistiendo a la iglesia, sino compartiendo vida en la iglesia, tomando vida de la reunión, de la palabra, de la reunión con los hermanos, de la interrelación, del servicio. Hacer vida de iglesia es vivir Cristo. Deseo de todo corazón que esta palabra abra una nueva expectativa de éxito en vuestras vidas. La próxima semana será la segunda sesión y trataremos el tema preparándome para caminar con Dios. Que esta semana sea una semana que cambie en su manera de comportarse en la iglesia y que a partir de este momento ustedes dispongan en su corazón a hacer las cosas diferentes. Que Dios me los bendiga y los guarde, que la paz de Dios, el amor de Jesús y el poder del Espíritu Santo me los lleve en victoria. Hasta la próxima oportunidad. Este ha sido una producción de la comunidad cristiana CREE.